Vamos entonces a Romanos capítulo 16. Amén, verso 17. Gloria a Dios. Póngase en pie si es tan amable. Romanos capítulo 16, versículo 17. Vamos a estar en pie, atento ahí en las escrituras y leemos la palabra. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oren por mí, hermanos. Padre, te doy infinitas gracias por permitirme llegar a este momento. Este domingo para mí es muy especial porque después de varios meses llegamos al final de esta carta, esta epístola. Hemos estudiado, meditado, trabajado muy duro para poder representar dignamente cada cosa que tu Espíritu Santo quiso decir, quiso enseñar a tus hijos e hijas, todas las instrucciones, correcciones, algunas veces regaños, algunas veces palabras de ánimo, pero siempre con el mismo propósito, que tus hijos e hijas sean edificados en tu palabra, Señor. Después de haber sido expuestos de una manera bastante profunda a esta carta, mi oración es que tus hijos, Padre, que están aquí reunidos, den fruto. Yo de fruto como pastor, como predicador. Cada persona en este lugar sea bendecida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Bueno, gracias a Dios, hermanos, llegamos a nuestro último sermón. El día de hoy es el número 45. Y pues mi oración es que todos seamos edificados, hermano, formados en nuestro carácter cristiano. Si usted alguna vez le ha puesto un poquito de atención al intro que tiene nuestros videos en YouTube, en los intros tenemos un lema, y ese lema es a la luz de la palabra. Y la idea, hermano, detrás de ese lema es que queremos ser fieles a lo que Dios ha dicho. O sea, cada vez que llegamos a pasajes de la Escritura, queremos poder enseñarlos a la luz de la palabra. No ponga su mirada en mí, yo como predicador sigo aprendiendo. Decía yo en una enseñanza pasada, no ponga su enseñanza en mí en el sentido de ser un maestro infalible, ¿no?
O sea, en el sentido de esperar un buen testimonio de mí, es obvio que usted me tiene que mirar. Pero decía yo en un tema pasado que los predicadores debemos de ser el eco del Señor. Es decir, debemos repetir lo que Dios ha dicho. Entonces, sigan orando por mí porque no es tarea fácil. Con la ayuda del Señor sabemos que lo podemos lograr. Amén. El día de hoy, hermano, vamos a ver las últimas 3 cosas que Pablo le dice a los romanos. Son las últimas 3 cosas que Pablo les dice prácticamente para terminar la epístola. La primera es una advertencia contra los falsos maestros y las divisiones que estos falsos maestros pudieran causar entre los hermanos. Esta advertencia está en la línea de pensamiento de que él en el pasaje anterior les ha hablado con amor, los ha saludado, ha recomendado a Febe, les ha dicho al final que con un ósculo santo se abracen y se besen y se amen. Y entonces en esta línea de pensamiento la instrucción contra los falsos maestros viene porque el apóstol no quiere que esa armonía pues sea dañada a causa de las mentiras de los falsos maestros, de las enseñanzas erróneas que los falsos maestros pudieran traer a la iglesia de Roma. Entonces esa es la línea de pensamiento en la que pareciera de hecho que no fueran como las palabras más correctas para terminar la epístola, dedicarle al apóstol una porción prácticamente para remachar los clavos de un tema en el cual él fue recurrente. Usted sabe que Pablo no le tenía miedo a los falsos maestros, los denunciaba con nombre y con dicen por ahí, pelos y señales, y no tenía ningún problema con eso. La segunda cosa es que en la parte anterior hubo 24 personas que él saludó que estaban en Roma, pero ahora hay un grupo de 8 personas que están con él en el momento que él escribe la carta, y ahora entonces son estas personas las que están mandando saludos a los hermanos de Roma. En la parte anterior fue Pablo mandándoles saludos, pero ahora es el grupo de colaboradores que está con él que dicen, tú ya los saludaste, pero nosotros también queremos saludar a los hermanos. Y por eso es que hay una porción en donde hay una lista de 8 nombres que les mandan saludos a los hermanos de Roma. Y la tercera parte y el clímax de la epístola es una porción que consiste en palabras de adoración de parte de Pablo. Da unas palabras de adoración a Dios, lo que generalmente en la Biblia le llamamos doxologías. Más adelante voy a explicar qué significa esa palabra. Ya ha dado una doxología antes en la misma carta el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36, la puede usted encontrar. Ahí él ya había dado palabras de adoración a Dios debido al evangelio, la gratitud por el evangelio revelado que Dios le reveló pues a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces, hermano, con la advertencia contra los falsos maestros. Hay gente, hermano, que no está de acuerdo en que se denuncie a los falsos maestros. Piensan que un predicador que denuncia a falsos maestros es una persona controversial o es una persona que le falta sabiduría. Por lo general, cuando a mí me toca de repente denunciar alguna herejía, casi siempre me escribe algún hermano o hermana como diciéndome que eso no es tener amor ni eso no es tener sabiduría. Pero en realidad, el maestro bíblico, hermanos, no solamente enseña la verdad, también parte de su trabajo consiste en señalar el error. Eso es algo que algunos maestros, algunos cristianos que son un poco ingenuos, la Biblia los llama ingenuos, hoy vamos a ver esa palabra, no entienden. Son demasiado niños espirituales para entender eso. De hecho, Cristo y sus apóstoles, hermanos, si ellos no hubieran señalado a los falsos maestros, si ellos no hubieran señalado el error para hacer diferencia entre el error y la verdad, la iglesia en el primer siglo hubiera sido una mezcla de un montón de creencias, hubiera caído en un sincretismo religioso espantoso donde se hubiera permitido prácticamente de todo en la iglesia.
Pero Cristo y sus apóstoles fueron bien estrictos. Ellos dijeron, no, esto no es así. Había gente enseñando que Cristo ya había resucitado. Los apóstoles dijeron, no, eso es, ya había, regresado. Estaban negando algunas cosas sobre la resurrección en Corinto, que Cristo no había resucitado. Los gnósticos estaban diciendo que Cristo era simplemente una apariencia, pero que no era real. Juan se puso furioso con esa situación. Pablo denunció a los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban, dice, como ángeles de luz. Dijo nombres inclusive de personas, señalándolos directamente. Entonces, de acuerdo a la postura de los cristianos ingenuos de que señalar falsos maestros es controversial y falto de sabiduría, de acuerdo a esta postura de estos hermanitos, sin tratar de ser despectivo, pero da coraje, Cristo y sus apóstoles eran controversiales y eran faltos de sabiduría. Ese es el razonamiento de estas personas. Entonces, vamos al verso 17 y vamos a ver entonces la parte 1 de este sermón, que consiste en que Pablo señala a los falsos maestros y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo ruega, y usted sabe que cuando alguien te ruega algo te llama la atención. No sé si a usted le ha pasado que de repente le das instrucciones a tus hijos y no te hacen caso. Y tú te pones muy solemne y les dices, hasta pones tus manos en postura de oración, ¿no? Hijos, les ruego que por favor hagan esto o hagan aquello, ¿no? Entonces, cuando alguien ruega algo es de llamar la atención y es de ver que el ruego, la petición es más importante que una simple petición. Necesita un ruego. Y es que Pablo ama a los hermanos de Roma. Usted se acuerda, eso lo vimos en la clase pasada. Él los ama entrañablemente y él quiere lo mejor para ellos. Y él no quiere que los falsos maestros destruyan la unidad que la iglesia tiene. Entonces, él les ruega de la misma manera que un esposo no quiere que a su esposa cosas le hagan daño, ¿verdad? Ningún esposo querría, en su sano juicio, un buen esposo, que a su esposa le pase algo malo. Algunas veces yo le digo a mi esposa cuando va a salir, le digo, amor, por favor, no estés en el teléfono al manejar, ¿ok? Te pido por favor, le digo a ella, te pido de favor, no siempre, pero algunas veces. No es que ella tiene esa costumbre, ella me dice, siempre que lo uso con el Bluetooth o manos libres, pues. No, ten cuidado, porque no quiero que le pase algo malo. Entonces, igual los padres no queremos que les pase nada malo a nuestros hijos y les vamos a advertir cuando nosotros vemos un peligro. Por ejemplo, en el caso de que mi mujer maneja y es peligroso manejar y estar al teléfono, yo veo eso como un peligro y le advierto del peligro. Igual a mis hijos, igual usted a sus hijos, si ve que se empiezan a juntar con una mala influencia, usted no quiere que estén, ¿verdad?, reciban algún tipo de daño y usted va a tratar de cuidarlos de un potencial daño que pudiera destruirlos o causar alguna situación desagradable en sus vidas. Ese mismo principio que se aplica de un cónyuge cuidando a su pareja y de los padres cuidando a sus hijos, es exactamente el mismo principio por el que un pastor debe señalar a los falsos maestros, por proteger a las ovejas del Señor, por proteger a los hijos de Dios, porque el pastor se supone que tiene más discernimiento, que conoce la escritura, puede discernir cuando hay un lobo que se está acercando a la iglesia o se está levantando dentro de la iglesia. Vamos a ver una cita donde Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, vendrán falsos maestros, pero no solo vendrán, de entre ustedes mismos se levantarán. O sea, alguien dentro de la iglesia se puede desviar. En el pasado me ha tocado advertirle a alguien, me ha tocado cuando alguien se empieza a juntar con alguien que yo le veo tendencias heréticas o doctrinas un poco extrañas. Yo le digo, hermano, hermana, mire, no es mi intención dividir ni nada, pero tenga cuidado, porque usted está conviviendo mucho con personas cuyo entendimiento del cristianismo es muy dudoso y cuya moral también no está limpia. Entonces, por favor entiendan, hermanos, cuando a mí como pastor me toca hacer este trabajo,
no, ya de hecho mi apodo es el controversial. Ese es mi apodo, así se me conoce en las redes sociales, el pastor controversial, falto de sabiduría, el pastor que dicen que la razón por la que denuncias a los falsos maestros es para ganar seguidores. Al contrario, cada vez que yo denuncio un falso maestro, un montón de gente se va y se enoja. O sea, si la intención fuera ganar seguidores, entonces el mensaje sería suave y dirigido a las emociones, dándole a la gente lo que la gente quiere oír para atraer a las personas. Pero esa no es la intención en realidad. Dice Pablo que os fijéis. ¿Por qué? Porque dice que causan divisiones y tropiezos. Fijéis aquí, hermano, no está en el sentido de uno ser una persona quisquillosa que se cree muy santo y muy legalista y que anda viendo el más mínimo error de todas las personas, porque eso la Biblia lo prohíbe. Aquí fijéis habla de un discernir espiritual, donde tú eres una persona madura, que no eres un criticón que por todo anda señalando lo que está mal, sino que de verdad sabes cuándo discernir y tú dices, no, esto sí está mal, esto sí está pasado de la línea y no se conforma a las escrituras. La palabra para fijar ahí es la palabra griega skopeo, y ese término skopeo es de donde se deriva la palabra microscopio o telescopio y también periscopio. No sé si saben qué es un periscopio, que es un tubo que sale de los submarinos para observar qué hay afuera. Entonces, el sentido de esta palabra escopeo, de microscopio y todo esto, habla de tener un ojo clínico para uno saber discernir cuando algo ya no se cuadra a las escrituras o cuando la conducta de una persona ya no pertenece a un carácter piadoso de un verdadero cristiano. Y en este punto quiero darles una recomendación, hermanos, y es que no es malo que busquemos frutos dignos de arrepentimiento en los demás. Eso es bíblico. Toda persona que diga que es cristiano debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero lo que está mal es que muchas veces nosotros busquemos esos frutos en los demás y nosotros no los damos. Es decir, somos muy minuciosos a la hora de verle las fallas a todo mundo, pero nuestras fallas no somos lo suficientemente maduros para aceptarlas. Usted sabe que todos lidiamos con un poco de orgullo, ¿verdad? Todos. El que diga que no es orgulloso, esa declaración es orgullosa. Todos lidiamos con un poco de orgullo. Entonces es fácil nosotros pasar los errores de los demás por el microscopio. Usted sabe que el microscopio sirve para aumentar algo que es pequeño y poderlo ver. O sea, los errores de los demás los pasamos por el microscopio, pero los de nosotros muchas veces los queremos pasar por el telescopio. Y es que el telescopio sirve para ver algo que está muy lejos. Entonces vemos así las cosas. Los errores de los demás los vemos como muy grandes y los nosotros como muy pequeños. Alguien te señala un error y tú dices, ¿será? Yo no lo veo. No lo veo en mí. Entonces, que quede claro que esta palabra que os fijéis habla en madurez, hermano. No habla de ser personas pendencieros, legalistas, que vemos pecado en todo. Y no porque no haya pecado, sí hay pecado en el mundo, pero a veces el legalista le llama pecado a todo. Y eso no es la intención de Pablo, de armar una división donde todo el mundo se ande viendo hasta el más mínimo defecto el uno al otro. ¿Por qué? Porque estas personas causan división en contra de la doctrina que habéis aprendido. La doctrina que habéis aprendido. Las iglesias, hermano, una iglesia que diga que quiere ser una iglesia bíblica, tiene que hablar de doctrina. Usted sabe, esto ya lo he dicho infinidad de veces, pero toca remacharlo porque ese es el tema hoy. Y es que hay gente, pastores hasta famosos con miles de seguidores, que dicen yo no hablo doctrina, porque la doctrina divide. Entonces eso es un completo error, porque el predicador es predicador de la Biblia. La Biblia está llena de doctrinas. Todas las enseñanzas de la Biblia son doctrinas. Es una ignorancia entonces decir eso. Entonces, los falsos maestros lo que pretenden traer es que la gente no le haga tanto caso a la doctrina. Usted sabe que el día de hoy lo que está de moda, hermano, es una enseñanza superficial, más dirigida a los sentimientos en lugar de a la mente. ¿Sí? La prédica expositiva hace pensar a la gente, te hace analizar, te hace razonar. Alguien me acaba de escribir un comentario en YouTube y me dijo que está decepcionado de mis prédicas porque yo hago razonar mucho a la gente.
y que como no le doy lugar entonces al Espíritu Santo que haga su trabajo, porque razono mucho las cosas y que trato de dar muchas explicaciones y mucha enseñanza y muchas, o sea, no, hay gente, hermano, que prefiere un sermón donde sentí bonito, donde me hicieron sentir bonito, a un sermón donde yo aprendí la palabra de Dios. Y es que tal vez el sermón bonito te hizo llorar porque fue dirigido a tus sentimientos, y tal vez la prédica expositiva no te hizo llorar, te hizo razonar, pero esa es la verdadera palabra de Dios que trae transformación a nosotros, porque el Señor no quiere que al venir a la iglesia dejemos el cerebro en la casa. No sé quién le enseñó a muchos cristianos que no es bueno razonar, que no meditemos en la Escritura. Es muy importante que lo hagamos. Una iglesia que diga que es sana jamás puede dejar de hablar de doctrina. ¿Por qué? Porque fue sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20, que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. Y fue sobre esa doctrina que fue enseñada a la iglesia. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que por medio de esa doctrina nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Tú no te vas a parecer más a Jesucristo porque alguien te dio un mensaje motivacional en donde lloraste y sentiste bonito. Tú no te vas a parecer más a Jesucristo por eso. Tú te vas a parecer más a Jesucristo cuando entiendas su voluntad, cuando conozcas más el carácter de Dios, cuando sepas por qué significa que Dios es santo, qué significa que Dios es soberano, qué significa que Dios demanda de ti un carácter piadoso, un carácter cristiano. Ahora le advierto algo, porque sobre advertencia no hay engaño. Cuando usted se vuelva una persona doctrinal, que usted quiera buscar en la palabra siempre algo que respalde lo que usted cree, lo van a acusar de armar divisiones, le van a decir que usted es una persona divisionista. Mucha gente no te querrá por enseñar doctrina, porque se enseña eso, que la doctrina divide. Claro que la doctrina divide, como dijo Sproul, la doctrina divide la verdad del error. Y es mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Entonces es mejor, dijo Pablo, para mí tener la aprobación de Dios que el aplauso de la gente, cuando se trata de ser bíblicos. Hay personas, hermano, mire, he observado este fenómeno y le quiero dar una palabra de advertencia para que se cuide, porque lo he visto con mis ojos, de personas que por un tiempo salen de las malas doctrinas, salen. Y en ese periodo de tiempo en que salen de las malas doctrinas, se la dan de, uy, sola escritura, yo soy sola escritura, yo soy reformado, yo ahora ya entendí que la teología no es mala. Y wow, pareciera que tú dices, estas personas entendieron. Y después resulta que se desinflan por alguna situación y vuelven otra vez. Y cuando tú te das cuenta, están siguiendo otra vez a los falsos maestros y oyendo los sermones de los falsos maestros y dándole like a lo que predican y enseñan los falsos maestros. A los Gálatas le pasó eso. Hubo un momento en que los Gálatas estaban bien y después Pablo dijo, hey, ¿qué pasó? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que por su gracia os llamó y que se hayan vuelto a un evangelio diferente. Mas si aún yo o un ángel les predicase un evangelio que no enseñe esta doctrina, y la doctrina es que en Cristo hay salvación, sea anatema, les dijo el apóstol a los Gálatas, porque en su momento les pasó eso. ¿Qué hay que hacer con estas personas que tú descubres que son falsos maestros, que no les gusta la doctrina, que lo que buscan es un mensaje superficial que les llegue a las emociones? Que os apartéis de ellos. Así dice aquí, o léalo ahí conmigo. Yo he sido acusado en el pasado, hermano, de que cuando una familia de la iglesia se va de la iglesia porque se tienen que ir por lo que sea, que yo le prohíba a ustedes juntarse con ellos. Según, yo he escuchado mucho eso. Hay gente que yo de repente los vuelvo a topar algún día y hermano, ¿qué pasó? Ya se desapareció. No, es que nos enteramos que usted le prohíbe a los hermanos juntarse con nosotros. ¿Qué es eso? Eso es una secta. Eso jamás se prohíbe. ¿En qué contexto está el apóstol Pablo hablando aquí? Está hablando de apartarse de los falsos maestros, no de los hermanos en Cristo. ¿Sí? De los falsos maestros, que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque causan divisiones, causan tropiezos. Pero note que tampoco dice, ódialos, no los saludes.
Usted debe de entender que nuestra postura es en contra de las falsas doctrinas, pero nosotros no podemos odiar a las personas. Nosotros no podemos odiar o aborrecer a los falsos maestros. Ahora, fíjese que Pablo no tiene miedo a confrontar a los falsos maestros. Usted sabe que Pablo era un experto pues en la palabra y en muchos temas. Hubo sus momentos en que en sinagogas judías no lo pudieron refutar los judíos y él los dejó callados, y hubo momentos en que en el Areópago griego también habló a los filósofos. Él no tenía miedo al debate o a confrontarlos, pero en este momento lo único que quiere decir es, ¿saben qué? Apártense de ellos, evitemos estar tratando de confrontar a estos falsos maestros. Y yo creo que aquí aplica aquel proverbio que dice, ¿no?, que a veces al necio hay que contestarle conforme a su necedad. O sea, a veces al necio hay que ponerlo en su lugar y corregirlo, pero algunas veces no hay que contestarle al necio conforme a su necedad, porque es tan necio que vas a perder tu tiempo. Y toca mejor dejarlo en el error y entonces mejor apartarte. O sea, tú ya trataste de corregir a esa persona por un tiempo y decirle estás mal. Y después tú te das cuenta que lo más sabio entonces es poner tierra de por medio. Entonces, hermanos, decía yo que los falsos maestros pueden infiltrarse en una iglesia, levantarse dentro de la misma iglesia. Esa cita está en Hechos 20, 29 y 30, lo lee en su casa, donde le dijo Pablo a los ancianos, es más, de dentro de ustedes mismos algunos se levantarán. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no desviarnos, ¿sí?, de no desviarnos a enseñanzas erróneas, y no defienda a los falsos maestros, hermano. A mí me da tristeza. Yo lo entiendo de la gente que no tiene doctrina. La gente que no tiene doctrina entiendo que defiendan a los falsos maestros, porque no tienen doctrina. Pero a veces cuando yo veo hermanos de la misma iglesia defendiendo a los falsos maestros, me da tristeza. Porque yo digo, wow, no han entendido estos hermanos que esto es bíblico, que esto es mandado en las escrituras. No siempre, porque no te puedes dedicar siempre a señalar el error, porque entonces ese tiempo te consumiría y dejarías de enseñar la verdad, pero tiene su momento en que toca señalar el error. Hay cristianos, hermano, que no tienen ningún problema con atacar al político que no les gusta. No tienen ningún problema con eso. Hay cristianos que no tienen ningún problema con atacar a un equipo de fútbol que no les gusta. No tienen problema con poner un mal review de un mal restaurante que los decepcionó, pero sí tienen problema con señalar a un falso maestro. Dicen, no, a mi falso maestro sí no me lo tocas, ¿ok? Ahí sí yo no permito. Sí ve lo irracional que es eso. Entonces, eso no es correcto. Verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Primer lugar, hay que apartarse de ellos. La primera razón que da el apóstol Pablo es porque ellos no sirven a Cristo, sino a sus propios vientres. Pareciera que sirven a Cristo. Pon enlace y tú los vas a ver hablando de Cristo y de la Biblia y de esto y del otro. Pareciera, tú jurarías que son cristianos. Pablo dice que no sirven a Cristo, sino a sus propios vientres. Parecen sinceros, parecen preocupados por la obra de Dios, pero no se apegan a las escrituras. Presentan un evangelio muy romántico, muy diluido, muy bonito, de todo es amor, pero no enseñan las escrituras. No enseñan la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la santificación y otras doctrinas que son necesarias para que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Solo buscan su propio beneficio. La palabra vientre aquí es una palabra, es como un eufemismo, porque usted sabe que en el vientre, ¿qué sentimos cuando comemos? Sentimos placer, ¿verdad? Sentimos rico. Entonces, esta palabra vientre acá habla de alguien que busca su propia satisfacción, sus propios intereses. La razón por la que está haciendo algo es porque busca una gratificación personal. Entonces, cuando la Biblia habla de vientre en el sentido de los falsos maestros o las falsas enseñanzas, se refiere a gente que busca placer, busca fama, busca poder. Que por lo general, cuando una persona tiene este perfil, un falso maestro tiene este perfil, por lo general termina negando doctrinas elementales del cristianismo. Algunos otros terminan en fraude, terminan fraudeando a la iglesia. Otros terminan cometiendo inmoralidad sexual.
¿Por qué? Porque son personas que no están en realidad sirviendo a Cristo. Dice que están buscando su propio beneficio, están buscando satisfacer sus propios vientres, hablando metafóricamente. Mire cómo Judas se expresó de los falsos maestros, porque Judas es una epístola que todos aquellos que estén en contra de denunciar falsos maestros deberían quitarla de la Biblia. Si usted es una persona que está en contra de denunciar falsos maestros, empiece una protesta, una organización donde reúna un grupo de gente ingenua, igual que usted, para quitar Judas de la Biblia, porque Judas tiene un segundo nombre y es conocido como los Hechos de los Apóstatas. Ese es el segundo nombre de la epístola de Judas. Y es que él se dedicó exclusivamente a denunciar a los falsos maestros que hacen daño a la iglesia. Judas 13, que en este caso es verso 13 y no hay capítulo, porque hay solo uno. 1:13 pues. Mire cómo, y es solo un verso de una descripción larga que él dio de ellos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, hay muchos predicadores que por no servir a Cristo sirven a sus propios vientres, buscan fama, es decir, quieren ser estrellas. Pero la Biblia los llama estrellas errantes, ese es un calificativo para ellos. Y es que la estrella errante en este caso es una estrella fugaz que brilla por un periodo corto de tiempo, luego se estrella y se destruye. Y por lo general, este es el final de los falsos maestros. Los falsos maestros, si quiere investíguelo, le desafío a que busque la biografía de los 5 falsos maestros más prominentes de estos días a nivel latino y que busque en su biografía para ver si ha habido escándalos en su vida. Y siempre va a encontrar escándalos en la vida de ellos. Entonces, ¿qué controversial era Judas, hermanos? Bueno, de acuerdo a los cristianos que están de acuerdo en contra de denunciar falsos maestros, Judas era un controversial. Los falsos maestros, hermano, por lo general son más populares que los maestros bíblicos, pero no se deje llevar por eso, porque el cristianismo bíblico nunca ha sido popular y el cristianismo popular nunca ha sido bíblico. Las iglesias igual, hermano, hay iglesias, por ejemplo, aquí en esta ciudad, hay iglesias que son famosas y son punta de referencia en la ciudad, por su tamaño, por su dinero, por sus propiedades. Y tú te puedes ir con la impresión de que por ser populares o grandes son las mejores iglesias. Pero si tú conoces la Biblia bien y entiendes doctrina y un día pones el sermón del pastor principal y lo oyes, tú empiezas a oír un montón de cosas antibíblicas y tú dices, pero ¿por qué son tan populares entonces? Porque las personas que están ahí están acostumbrados a eso, a un evangelio diluido de textos sacados de contexto para decirle a la gente lo que quiere oír. Y de repente ves por ahí una iglesia pequeña que a lo mejor no es popular ni conocida, que nadie la sigue, que quizás no tiene ninguna repercusión en la ciudad, pero que se puede apegar a las escrituras. Y tú dices, pero entonces si la iglesia es buena, ¿por qué nadie la sigue? ¿Por qué no es popular? Porque el evangelio bíblico no es popular. Esa es la razón. Y vamos a ver ahora cómo son las astucias de este tipo de predicadores y este tipo de iglesias, ¿no? En estos días yo he visto que debido a la pandemia hay iglesias que han echado mano de estrategias, ¿no? Porque debido a la pandemia usted sabe que mucha gente no ha vuelto a las iglesias y los pastores se han puesto creativos. ¿Cómo hacemos para que vuelvan? He visto a gente que da comida, he visto a gente que desinfectó las sillas y otros hacen transmisiones en vivo 3, 4 veces al día para monitorear. ¿Cómo están, hermanos? Aquí estoy, no me he muerto, dice el pastor. Y todo eso no está mal en sí mismo, pero se les ha olvidado una cosa bien importante: predicar el evangelio de Cristo. Y tú dices, pastor, pero sí lo predican, sí mencionan a Cristo y mencionan el evangelio, pero por encima. Y hay gente que se conforma con eso por encima y si así son felices, bueno, como dijo alguien por ahí, cada quien tiene el pastor que merece. Entonces, mire, dice el apóstol Pablo que estos falsos maestros en primer lugar no buscan servir a Cristo. Aparentemente dicen Cristo, 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 pero su meta es su vientre. En segundo lugar, dice que engañan con palabras suaves y lisonjas los corazones de los ingenuos. Palabras suaves, hermano, consiste acá prácticamente en decirle a la gente lo que quiere oír.
En Timoteo el apóstol Pablo dijo que se amontonarían falsos maestros para rascar el oído de las personas. Y ese es un eufemismo también para decir que le dirán a la gente lo que la gente quiere oír. Palabras suaves. Hay gente que dice, yo vengo golpeado del mundo, vengo toda una semana de trabajar pesado, vengo mal. ¿Y qué me encuentro? Una regañiza del pastor. Yo no, y no es regañiza, es palabra de Dios, porque si usted se da cuenta es verso tras verso explicado. Lo único que estoy haciendo es explicarle la Biblia. Uno sale más herido de la iglesia que del mundo, dicen. ¿Cómo sufro? Dicen muchas personas. En estos días que un famoso predicador muy famosísimo se está divorciando, se divorció ya, ha habido maestros bíblicos que han salido a denunciar y a decir, bueno, esto estuvo mal, no debieron de haberlo hecho así. Entonces salen los amigos de él a defenderlo. La iglesia, los cristianos, este lema, y fíjese lo mal que está este lema, porque lo usan fuera, lo usan mal, y es, la iglesia es el único ejército donde tú le acabas de dar el tiro de gracia al soldado caído. Eso es lo que mucha gente dice, pero muchas veces esa gente lo dice porque están defendiendo a un falso maestro. La pregunta que yo le haría a ellos es, ¿y tú qué opinas de lo que él hizo? Ok, ya opinaste de lo que yo hice, de denunciarlo, y tú dices que estoy mal, aunque yo tengo refutación bíblica para demostrarte que no estoy mal en denunciarlo, pero ahora quiero que tú me des la opinión de él, de tu amigo que cayó en divorciarse. ¿Cuál es tu opinión de él? No, es que yo quién soy para juzgarlo. Entonces, ¿por qué me estás juzgando a mí? ¿Sí ve? Caen en una contradicción. Palabras suaves. Alguien dice, me gustaría que me motiven. Un día Cristo motivó a sus discípulos a seguirlos y les dijo, tomen su cruz y síganme. Qué palabras de motivación, ¿no? Porque ellos sabían muy bien que les estaba hablando de muerte. Entonces, las palabras suaves es buscar adornar, hermano, al evangelio, para que la gente no se moleste, porque se pretende que la gente estén contentos en la iglesia. La palabra lisonja es una alabanza exagerada, generalmente interesada, que hace una persona para conseguir un favor o ganar la voluntad de alguien y tenerlo a su lado. Entonces es lo que significa lisonja. Dice que los falsos maestros usan palabras suaves y lisonjas, porque lo que quieren es tener a la gente contenta, tenerla a su lado, que no se vayan, que no dejen quizás de apoyar económicamente a la iglesia o simplemente tenerlos presentes, porque hay que ser honestos y es que seguramente, yo nunca lo he hecho, pero predicar en vivo delante de miles de personas debe de ser extasiante para el ego, claro. Pero hay gente que lo que ama es una gran audiencia, pero no ama a las personas, porque si amara a las personas les predicaría la verdad. Porque no hay una muestra más grande de amor que decirle la verdad a las personas. Una vez le preguntaron a Martín Lutero sobre qué opinaba acerca de los predicadores de su tiempo. Y fíjese, estamos hablando de 1500, ¿no? Y él dijo, Martín Lutero dijo, bueno, deduzco que Dios debe de ser el más malo de todos los maestros que existen, porque todos los predicadores que hablan de él tratan de mejorar lo que él dijo, tratan de arreglar lo que él dijo, tratan de cambiar lo que él dijo. Entonces, tú solamente haces eso cuando alguien, por ejemplo, quizás a ti te toca a veces corregir a alguien, te toca corregir, espérame, voy a poner bien en claro lo que él trató de decir, porque lo está diciendo mal. Entonces, muchos predicadores actúan así, como que Dios es un maestro tan malo en lo que ha enseñado, un maestro tan confuso y tan controversial en lo que ha dicho en su palabra, que a nosotros como predicadores nos toca como ayudarle, ni modo, esto fue lo que reveló Dios, tengo que echarle una manita para arreglarlo y acomodarlo y que no suene tan feo. Entonces, muchos predicadores se creen más buenos que Dios y mejores maestros que Dios. Dicen, no, Dios es muy duro, el evangelio bíblico es muy duro, voy a tener que arreglarlo para que la gente no se enoje, para que la gente no se moleste. ¿Se acuerda quién hizo eso? Eso lo hizo el diablo. Cuando se acercó a Eva, le preguntó, le dijo el diablo, ¿con qué Dios ha dicho que de eso no puedes comer? No, yo creo que lo que él realmente quiso decir es que el día que comas, entonces ustedes serán como él. Los falsos maestros siempre tratan de arreglar y de acomodar lo que Dios dijo para que diga otra cosa. MacArthur, un gran teólogo de nuestros días, dice, no suavice el evangelio. Si la gente se va a ofender, déjelos que se ofendan. Ellos viven toda su vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada.
Es cierto, eso es una gran realidad. John Hus, uno de los prerreformadores que murió en la hoguera por su fe a Cristo, él dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y lo mataron por eso. Pero es una realidad, hermanos. El pastor jamás debe de predicar al gusto de la gente, con suaves palabras o con lisonjas. Con esto no le estoy diciendo, hermano, que el pastor sea un maleducado, un patán, una persona sin sabiduría, que lo único que tiene en su boca es negatividad. No. Pero cuando estamos hablando del evangelio, es en ese contexto que le quiero explicar que yo no debo de suavizar el evangelio o de acomodarlo al gusto de la gente, lisonjeando a la gente para que la gente se sienta bien o para yo ganar algún interés con las personas. Es en ese sentido que lo estoy diciendo. Pero yo, si usted se acerca a mí, no lo voy a morder ni nada de eso. Ahí viene el ogro, ¿no? El que todo tiene que ser duro, todo lo dice duro, no es así. ¿Y qué pasa? Que con esas palabras suaves y lisonjas, ¿a quiénes engañan? Ahí estamos en el verso 18, a los ingenuos. Los ingenuos aquí, hermanos, son personas inmaduros que prefieren mensajes motivacionales, que son niños espirituales y prácticamente les falta conocimiento bíblico. ¿Ok? Entonces eso es importante. Que pues prediquemos el evangelio, hermano, como está escrito. Vamos a ver el verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué, hermanos? Sabios para el bien, ingenuos para el mal. No le tenga miedo, hermano, al sermón duro. ¿Sabe qué? Téngale miedo. Témale al pecado. A eso témale. ¿Ok? Eso es bien importante. Ya dio dos razones Pablo por qué hay que apartarse de los falsos maestros. La primera es que en realidad no hablan de Cristo, buscan el beneficio de su propio vientre. La segunda es que con palabras suaves y lisonjas engañan a los ingenuos. Pero aquí da una tercera, hermano, y es que estas personas está dando una razón positiva, y es que lo que Pablo no quiere es que la fama de los hermanos de Roma, que es buena como personas doctrinalmente correctos, se vaya como a manchar. Mire, por eso les dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Es decir, les está diciendo, hermanos, ustedes son conocidos por todo el mundo como personas obedientes a la doctrina. Por favor, no estén oyendo a los falsos maestros. Eso los mancha a ustedes. Hay un predicador que yo leo mucho sus libros de él, se llama Michael Brown, y una vez que lo miré en un programa con un lobo, yo dije, ¿qué pasó aquí? Y diciendo amén algunas cosas que este lobo decía, yo digo, esto no cuadra, esto no está manchando el hermano con este hombre. Y eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, hermanos, su obediencia ha venido a ser notoria. Apártense de los falsos maestros porque son una mancha para ustedes. Dice, su obediencia ha sido notoria. Y es que, hermanos, una persona que es obediente al Señor, para mí es una inspiración. Cuando yo veo a una persona que es obediente al Señor, me inspira. Y cuando vemos a personas que, hermano, se rebelan contra la doctrina, como dijo Pablo, que ustedes han aprendido, eso causa tropiezo. Así que me gozo con vosotros, dice el apóstol, sabemos cuánto los amaba y él se gozaba por los hermanos. Les dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Este ingenuos no es los otros ingenuos, porque los otros ingenuos son ingenuos por falta de conocimiento bíblico. Estos son ingenuos para el mal, para las cosas del mundo, porque se dedican mucho a las cosas de Dios. O sea, son sabios para lo bueno, son sabios en servir, son sabios en leer las escrituras, en cuidar su familia, en la crianza de sus hijos, en su matrimonio. Son sabios en todo lo que es espiritual, en eso son sabios. Pero cuando se trata de las cosas del mundo, son ingenuos. A ellos tú les puedes decir, oye, ¿tú sabes cuál es la canción número 1 en el top 10 en estos días? No sé. ¿No sabes eso? ¿Tú sabes cuál es ahorita la película más taquillera? No, fíjate que no sé. ¿Tú sabes ahorita cuál es el videojuego de moda, el que todo mundo está bajando y jugando? No.
Y no es que estas cosas sean malas en sí mismas, no me malentienda, como si los cristianos estuviéramos en una burbuja, porque eso no es cierto. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, estamos acá. Pero esta ingenuidad habla de dedicarnos a las cosas de Dios y de cuidar tanto nuestra vida espiritual, que prácticamente muchas cosas del mundo, corrientes, modas, tendencias, etcétera, pasan desapercibidas para nosotros, porque dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a edificarnos espiritualmente. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es prácticamente una promesa, ¿no?, que está haciendo aquí Pablo, bueno, el Espíritu Santo, a los hermanos. Les dice: hermanos, miren, si ustedes tienen cuidado de los falsos maestros, si ustedes son personas que no son ingenuos, que se dejan engañar con sus suaves palabras y sus lisonjas, si son personas que más bien son ingenuos para el mal y sabios para el bien, sabios para buscar de Dios, dedicar el tiempo a Dios, entonces tranquilos, porque Satanás será aplastado debajo de vuestros pies. O sea, ni siquiera nos está mandando el apóstol Pablo a hacer la famosa guerra espiritual, ¿no?, que de repente se malinterpreta, porque sí hay un pasaje en Efesios 6:10 que habla de la guerra espiritual, pero que mucha gente la reduce simplemente a una pelea verbal de palabras contra Satanás. O sea, ni siquiera, dice el apóstol Pablo, tienen que ustedes estar haciendo esas cosas, porque ustedes tienen la victoria del Señor. Satanás está aplastado bajo vuestros pies por el Señor mismo. La verdadera guerra espiritual, hermanos, es una vida piadosa ante Dios. Y de ahí en fuera el diablo, hermano, está bajo los pies del Señor. No es soberano, no puede hacer lo que él quiera. Porque la buena doctrina te guía a una vida piadosa, y una vida piadosa te guía a estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, el diablo está amarrado. Ahora, si Dios permite un ataque de Satanás, no hay guerra espiritual que lo pueda detener, porque es un decreto y un designio de él. Cuando Dios designó que Satanás iba a atacar a Job, aunque Job hubiera hecho guerra espiritual 40 días y ayunado un año, eso no se podía cambiar, porque ese había sido el designio del Señor. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Y esta parte es prácticamente la transición. Les dice: hermanos, tengan cuidado con los falsos maestros. La gracia del Señor sea con ustedes. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que después de que nosotros hagamos todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer en nuestra santificación, a final de cuentas nos arrojamos a la gracia de Dios. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Algunas veces, hermano, las cosas no salen como nosotros queremos. Pero una vez que nosotros hemos orado y hemos puesto eso en las manos de Dios, tenemos que saber que estamos en la gracia de Dios y descansar en Dios y tener paz, porque Él es soberano. Amén. Y entonces con esta frase hacemos la transición a la segunda parte, y que es que ahora Pablo da tiempo a los hermanos que van a saludar a la gente de Roma. Aquí no nos vamos a tardar mucho, ¿no? Ya vimos 24 nombres la semana pasada que son saludados en Roma, y ahora estos 8 que mandan saludos a la gente de Roma son colaboradores de Pablo. Os saludan Timoteo, mi colaborador, verso 21, perdón, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Timoteo, mi colaborador. Sabemos que Timoteo era alguien muy especial para Pablo. Cuando veamos en un estudio de esa epístola vamos a abundar sobre el carácter de él y quién era. Pablo le llama hijo en la fe, era joven, recibe instrucciones directas del apóstol en las 2 cartas que él envió, y era un hombre que estaba en este momento con Pablo. Todos estos hombres, hermano, que están con Pablo cuando él manda la carta, están en Corinto, porque es en Corinto donde se escribe esta carta de los romanos. Toda esta gente entonces está con él, están en Corinto, y Timoteo es uno de los fieles acompañantes de Pablo en los viajes. Después que es establecido como anciano, pues se queda a cargo de una iglesia. Lucio, aquí, hermanos, algunos creen que esta es una variante que Pablo está usando para Lucas. Lo amaba mucho Pablo a Lucas también. ¿Se acuerda que dijimos que amaba mucho a Priscila, Aquila? En Colosenses 4:14 Pablo llama a Lucas el médico amado. Él era médico de profesión, escribió del Evangelio de Lucas, escribió Hechos, y era un acompañante fiel también en la mayor parte de viajes misioneros del apóstol. Hablaremos de él cuando hablemos de Hechos y de Lucas. Los nombres que siguen son Jasón y Sosípater, mis parientes.
Estos acompañantes de Pablo se cree que los llama parientes porque se cree que son judíos. Jasón se había convertido en Tesalónica, Hechos 17:5. Sosípater se había convertido en Berea, Hechos 20:4. ¿Okay? Estos eran acompañantes de Pablo. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este es el secretario de Pablo, hermanos. No, me acuerdo que recién convertido, cuando llegué aquí dije, seguramente Tercio es una variante de Tarso, porque Pablo es Pablo, Saulo de Tarso, ¿no? Y yo me fui por ahí. Pero no, en realidad, bueno, eso fue cuando estaba recién convertido. Este es el secretario de Pablo y se cree que no solamente escribió Romanos, sino algunas otras de las epístolas que Pablo simplemente firmaba, que tenían la firma de él porque él recibía la revelación del Señor. Note que nunca decimos que Tercio escribió tales libros de la Biblia, ¿verdad? Nunca decimos eso, siempre decimos Pablo tiene 13 epístolas en el Nuevo Testamento y por ahí algunos que creemos o creen que también hebreos, ¿no? Pero este hombre es el secretario. ¿Se acuerda cuál fue el privilegio de Febe? El privilegio de Febe fue transportar la carta. El privilegio de Tercio es escribirla. Y es algo hermoso ver cómo participaron de una forma también en que esta carta pues se escribiera y llegara a los hermanos de Roma. Vamos a ver un verso donde comprobamos esto, porque alguien dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que Tercio era su secretario? Vamos a ver un verso donde vemos que Pablo algunas veces lo único que ponía era su firma, pero todo lo demás lo había escrito su secretario. En 1 Corintios 16:21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Esto nos da a entender que toda la carta fue escrita por alguien más, esta carta de Corinto, y Pablo puso un saludo, eso significa salutación, como la firma, por decir algo. Pero él entonces deducimos en base a esto que él no escribe toda la epístola a los Corintios tampoco, igual que la epístola a los romanos, sino que tenía un secretario. Esto era muy común, hermano, en el siglo I. Era muy común, entonces no nos sorprende. Verso 23, Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Que este Gallo, hermanos, no era alguien que despertaba muy temprano a Pablo, no. Era alguien que lo hospedaba, ¿okay? Lo hospedaba en su casa. Dice que era muy hospedador de la gente que viajaba, porque acuérdense que en el contexto del siglo I, los predicadores itinerantes que iban predicando por la ciudad necesitaban hospedaje en un lugar seguro. ¿Y qué lugar más seguro que el de un hermano en Cristo? Y Gallo era este tipo de persona, entonces muy, muy hospedador. El día de hoy la hospitalidad se ha perdido bastante, sin embargo a los ancianos de la iglesia se lo demanda como un requisito. El anciano de la iglesia debe de ser hospitalario. Así que ahí les llego en la tarde, hermanos. Este hermano, hay un nexo especial, hermanos, entre Gallo y Pablo, y es que Pablo no se dedicaba mucho a bautizar a las personas. Pablo se dedicaba, hermano, a predicar el evangelio. Él establecía ancianos, los ancianos bautizaban. Él en primera de Corintios 1:14, él dice, espérense, pues si yo no he bautizado a nadie, dice, más que a Gallo, se acuerda de Gallo, primera de Corintios 1:14. Entonces había ese nexo, que Pablo había bautizado a este hombre. No todo el mundo tenía el privilegio de que hubiera sido bautizado por Pablo, porque Pablo no se dedicaba a andar bautizando necesariamente. Había gente que él delegaba para que él lo hiciera, pero Gallo podía darse el taco, decimos los mexicanos, póngale comillas y luego le explico qué significa, de decir, a mí me bautizó Pablo, me bautizó el apóstol Pablo. Entonces había un nexo ahí bonito entre ellos. ¿Quién más está ahí? Está Erasto, dice que es tesorero de la ciudad de Corinto, le repito, porque estaban en Corinto. Este es el tesorero de la ciudad de Corinto. Es un hombre de un cargo público, tiene un alto rango, es un oficial importante, con lo que vemos que el evangelio, verdad, hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa quién sea, en educación, en dinero, en cultura. Realmente este hombre era importante. Cuarto está ahí también y es un compañero también, es el último prácticamente que menciona el apóstol Pablo, lo llama hermano simplemente. Se cree que es hermano en dos sentidos. Número uno, es hermano en Cristo, pero también se cree que es hermano de Erasto. O sea, el tesorero y Cuarto son hermanos biológicos. ¿Ok?
Y vuelve Pablo otra vez a cerrar esta sección con unas palabras de bendición también. Y les vuelve a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, verso 24, sea con vosotros. Amén. Parece que Pablo se está despidiendo ya hace rato, ¿no? Desde que hizo la doxología de Romanos 11, 33 al 36. Y Romanos 15 acabó también con una despedida, el último versículo. Y ahorita ya llevamos 2 en este capítulo, donde menciona la gracia de Dios y vuelve a encomendar a los hermanos a la gracia del Señor. Dicen por ahí que el que mucho se despide no se quiere ir. Yo creo que Pablo quería extenderse en la carta. Y por último llegamos, hermano, al clímax de la epístola. El clímax. Y es, hermano, las palabras de adoración que Pablo da para terminar la epístola. Se le conocen a este tipo de endings, por decirlo así, este tipo de terminaciones, se le conocen como doxología. La palabra doxa quiere decir gloria y la palabra logos quiere decir tratado o estudio. Entonces, doxología quiere decir darle la gloria a alguien. En este caso, Pablo le está dando la gloria a Dios. La doxología era una especie, hermano, de éxtasis, si usted quiere, en donde la persona que estaba escribiendo simplemente explotaba en alabanza a Dios. Simplemente era como un clímax. De hecho, el Salmo 150 se cree que es un clímax de los otros 149 salmos. Es como el Salmo 150 es como la doxología de los otros 149. Si usted se da cuenta, ahí simplemente el escritor explota. Todo lo que respire, alabe al Señor, el último verso. Entonces, hay varias doxologías en la Biblia, en varias epístolas hay varias doxologías, y esta es la doxología de Pablo, y es que él está explotando en alabanza a Dios, en gratitud, en adorarlo, en exaltarlo, porque él lo que está es agradecido por la revelación del Evangelio. Pablo, hermanos, es muy dado a siempre estar haciendo énfasis en el Evangelio, Cristo, la cruz de Cristo, el Evangelio. Y él explota en alabanza por esta situación. Hay varias doxologías en la Biblia, por mencionarle unas. María cantó con gozo al saber que iba a ser la madre de Jesús en Lucas 1, 46 al 55. Los ángeles explotaron dando gloria a Dios también por el nacimiento de Jesús, Lucas 2, 13, 14. Y el mismo Padre Nuestro, Jesús lo terminó con una doxología también en Mateo 6, 13. En el último verso también en la misma oración, la oración del Señor, que algunos dicen, se le conoce tradicionalmente como la oración del Señor, algunos dicen debería de ser la oración del discípulo, dicen algunos, porque es cuando nos enseñó a orar a los discípulos. La verdadera oración del Señor es Juan 17, cuando Él ora encomendando a los discípulos al Señor, mientras Él está en la cruz. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos al Evangelio de Juan, pero esto es bien importante. Mira el verso 25 entonces, 16-25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta es la doxología. Pablo dice que prácticamente hay que darle la gloria a Dios al que nos puede confirmar según, él dice mi evangelio. Por ahí la secta Creciendo en Gracia, ¿se acuerda de aquel hombre que se declaró Jesucristo y todo eso? Basado en este verso enseñaron que el evangelio de Pablo era diferente del evangelio de los apóstoles. ¿Cuál es el significado aquí? Aquí Pablo no quiere decir, hermanos, que el evangelio de él es diferente del de los demás, sino que él no lo aprendió de Pedro, de Juan, él lo aprendió directamente de Cristo. Pero el evangelio de Pablo y el evangelio de los apóstoles es exactamente el mismo. Eso usted lo puede leer en Gálatas 1, 11 y 12, donde él dice, yo no corrí a consultar carne y sangre y a preguntarle a Pedro acerca del evangelio o a Juan. No, a mí mi evangelio me lo dio Cristo directamente, pero es el mismo. No hay ninguna controversia o contradicción entre lo que Pablo predicó y lo que predicaron los demás apóstoles. En el concilio de Hechos 15 están perfectamente de acuerdo en todo. El que nos puede confirmar, hermanos, es el Señor. Mira, hermanos, yo puedo hacer, como se dice por ahí, circo, maroma y teatro para formarlo a usted, para formarlo, enseñarle, orar por usted, discipularlo, visitarlo, llamarlo. Pero si usted, hermano, realmente no vive una vida cristiana como un hijo de Dios, hermano, yo no puedo hacer nada más por usted. O sea, está bien que yo ore por usted, es bueno, pero es mejor que usted ore por usted mismo. Es mucho mejor que usted ore por usted mismo. Porque la oración no debe de ser vista meramente como un auxilio, alguien ayúdeme, alguien ore por mí. Sino que es bueno, claro, yo voy a orar por usted, pero usted debe tener una vida de comunión con Dios, porque es Dios el que nos afirma, hermano, mediante la predicación, dice, de Jesucristo. ¿Qué se debe predicar en las iglesias, hermano? Se debe predicar a Jesucristo.
Ese es el evangelio. Por eso las iglesias se llaman iglesias cristianas. ¿De qué hablan las iglesias cristianas? De Cristo. Es irónico, pero los domingos, hermano, millones de iglesias que se llaman cristianas se reúnen no a hablar de Cristo, sino de otras cosas. Pero ese es el evangelio popular. Es más, yo creo que muchos se duermen con estas prédicas expositivas y qué aburrido, o sea, qué feo está todo esto. Yo quisiera que me hablen de otra cosa. El evangelio, si yo soy evangélico hace 30 años. Mire, le voy a dar una pista, hermano. El día que usted se comience a cansar o a aburrir o que le empiece ya como a caer mal, que uno mencione la cruz de Cristo, Cristo, el evangelio, cuidado. Algo está mal espiritualmente en usted. Ningún cristiano se puede cansar del evangelio. De hecho, yo ahorita estoy preparando la nueva serie que estoy entre Filipenses y Juan, y la Biblia no habla de otra cosa más que de Cristo. Estaba leyendo para preparar lo de Juan y digo, wow, pues voy a seguir hablando de lo mismo que habla Romanos, con otra perspectiva y con otras cosas, pero es lo mismo. Es que el Nuevo Testamento habla de Cristo. Si usted no quiere que le hablemos de Cristo, pues por ahí hay iglesias que no hablan de Cristo. Según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos. Esto es lo que Pablo está, hermano, adorando a Dios, porque él dice prácticamente que la palabra misterio, hermanos, en el Nuevo Testamento significa una verdad que en el Antiguo Testamento no fue revelada o fue revelada parcialmente. No está explícitamente. Y en los evangelios están reveladas estas verdades entonces explícitamente. Vamos a verlo, el verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice Pablo, ha sido manifestado ahora, es decir, lo que era un misterio en el Antiguo Testamento sobre el evangelio, la buena nueva, que no fue claramente dicho, aunque claro, a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por tu simiente, y esa simiente es Cristo, pero no es explícito. Dice Pablo, ahora aquí es completamente revelado, es manifestado, dice ahí en el verso 26, es manifestado ahora. Entonces aquí le quiero decir algo. El Nuevo Testamento, hermano, dice específicamente a qué se refería algo que en el Antiguo Testamento era como una sombra que tú no entiendes. Por ejemplo, tú lees a Génesis y dices, wow, Abraham quiere ir a sacrificar a Isaac. Y te quedas perplejo. Te vas a Hebreos y Hebreos te explica que lo hizo porque él pensó que Dios lo iba a resucitar. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación. Esta es la razón, hermano, por la que el Antiguo Testamento se debe entender a la luz del Nuevo. ¿Sí? Nunca trate de entender el Antiguo Testamento sin entender lo que el Nuevo está diciendo sobre eso. ¿Okay? Cuando el Nuevo Testamento hace una alegoría de algo que pasó en el Antiguo Testamento, esa alegoría es verdad. Por ejemplo, cuando Pablo dice la alegoría de Sara y Agar, y que aquellos montes que quién eran, sino que uno representaba a Agar que da hijos para esclavitud y que otra representaba a Sara que representa la nueva Jerusalén que da hijos para libertad. Esa alegoría es verdad. Pero que nosotros alegoricemos diciendo, no, tal cosa del Antiguo Testamento significa esto, eso es de ponerlo en tela de juicio. Porque esa es una imaginación que tú estás teniendo de una cosa que dice el Antiguo Testamento, que a ti no te queda muy clara. Y en el pasado se han hecho alegorías completamente fantasiosas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, lo que él diga, eso es verdad sobre el Antiguo Testamento, hermano. ¿Ok? Y llegamos entonces al final, hermanos. No tenemos quien toque fanfarrias, no. Es nuestro último verso. Romanos 16, 27. Y aquí es donde Pablo, hermano, prácticamente resume toda la epístola tras la revelación del evangelio para que sean salvas toda persona de donde sea, de cualquier nación, por la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y es que la salvación, hermano, está en la gracia de Dios, pero también es de que alabemos la infinita sabiduría de Dios, porque Él, escuche, por medio de Cristo, unió a todos los hombres en un solo pueblo. Por eso es que cuando tú vas a Apocalipsis y tú ves al que está en el trono y al Cordero recibiendo gloria, la multitud está compuesta por gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación.
dándole gloria al que vive por siempre y siempre. Y Pablo alaba la infinita sabiduría de Dios que no había sido revelada desde la antigüedad, pero que en el Nuevo Testamento es claramente manifestada, de que, hermanos, la salvación está en Jesús. Y eso es el Evangelio. Así que llegamos al final, hermanos. Han sido 45 sermones, 16 capítulos, 433 versículos, aproximadamente 50 horas de predicación, 45 semanas de estudio, más de 202,000 palabras escritas, casi un año de trabajo, y la gloria sea para Dios. Vamos a orar.